La lluvia caía con insistencia sobre las calles empedradas de Madrid, transformando el bullicio de la Gran Vía en un murmullo ahogado. Era una tarde de otoño, de esas que te envuelven en un velo de melancolía, con el cielo plomizo reflejándose en los charcos que salpicaban las aceras. Elena caminaba deprisa, con el paraguas inclinado contra el viento, su abrigo negro empapado rozando las rodillas. Llevaba 2 años vistiendo de luto, no por obligación, sino porque el color parecía adherirse a su piel como una segunda sombra. A sus 35 años, la viuda de Javier se sentía como un eco de la mujer que había sido, vibrante, risueña, llena de planes para un futuro que se evaporó en un accidente de coche en la autopista A6. Entró en el café de la esquina de su calle, un rincón antiguo llamado El Espejo, con mesas de mármol y el aroma a café solo impregnando el aire. Pidió un cortado y se sentó junto a la ventana, observando cómo la gente corría bajo la tormenta. Sus ojos, de un verde apagado por el cansancio, se perdieron en el vapor que subía de la taza. Hacía meses que no dormía bien. Las noches se llenaban de recuerdos, las risas de Javier en la cocina, sus manos fuertes envolviéndola en la cama, el calor de su cuerpo contra el suyo. Pero el placer, eso se había extinguido con él. Elena se había convertido en una estatua de rutina. Trabajo en la biblioteca municipal por las mañanas, visitas a la tumba los fines de semana y tardes solitarias en su piso de Chamberí, rodeada de libros que ya no leía. «Señora, ¿está todo bien?», preguntó la camarera, una joven de pelo corto y sonrisa amable, dejando un plato con una magdalena que Elena no había pedido. Elena levantó la vista, forzando una sonrisa. «Sí, gracias. Solo. El tiempo». La chica asintió, comprensiva. En Madrid, la lluvia siempre traía confesiones. Elena mordisqueó la magdalena, pero el dulzor le supo a ceniza. Pensó en su hermana, Marta, que la había invitado a cenar esa noche. «Tienes que salir de esa concha, Elena. Javier no querría verte así», le había dicho por teléfono. Pero, ¿salir? ¿Para qué? Los hombres que había conocido en los últimos meses, amigos de amigos, citas a ciegas organizadas por bienintencionadas, la miraban con lástima o con un deseo superficial que la hacía sentir expuesta, como si su viudez fuera una herida abierta que ellos querían curar a besos. No, ella no estaba hecha para eso, no para el placer efímero, no para rehacerse en brazos de un extraño. El timbre de la puerta sonó, y una ráfaga de aire frío entró, trayendo consigo un hombre alto, de hombros anchos y paso seguro. Llevaba un traje gris impecable, a pesar de la lluvia, y sacudió el agua de su gabardina con un gesto elegante. Sus ojos, de un azul penetrante, barrieron el local antes de posarse en la barra. Pidió un café con leche, y se giró, escaneando las mesas como si buscara algo, o a alguien. Elena lo notó de reojo, pero apartó la mirada. Hombres como él pertenecían a otro mundo, el de las reuniones en la Castellana, los coches de lujo y las vidas sin grietas. Pero él se acercó, no con la torpeza de un ligón de bar, sino con la confianza de quien sabe que el espacio se abre a su paso. «Disculpe, ¿le importa si me siento?» «Todos los sitios están ocupados», dijo con una voz grave y modulada como la de un locutor de radio. Elena parpadeó, sorprendida. La mesa era para 2, pero rara vez la compartía. «Adelante», murmuró sintiendo un nudo en el estómago. Él se sentó extendiendo la mano. «Alejandro Vega». «Elena», respondió ella, estrechando su mano brevemente. Era cálida, firme, y por un instante el contacto la desestabilizó. Alejandro sorbió su café observando la calle. «Mala tarde para estar solo. ¿Viene de lejos?» «De la biblioteca. Trabajo allí», explicó ella, sin entrar en detalles. No quería charlas triviales. Él asintió como si entendiera más de lo que decía. «Yo vengo de una reunión en el centro. Inversiones, ya sabe. A veces Madrid parece un laberinto de números y prisas». Elena lo miró entonces, realmente. Tenía unos 40 años, facciones marcadas, una barba incipiente que le daba un aire de autoridad natural. En su cuello,
Un reloj caro brillaba bajo la luz tenue. ¿Rey Alfa?, pensó irónicamente, recordando esas novelas románticas que Marta le prestaba. Alejandro exudaba esa presencia dominante, pero no agresiva. Era el tipo de hombre que lideraba sin alzar la voz. La conversación fluyó a regañadientes al principio. El tráfico, el precio de los cafés, la lluvia que no cesaba. Pero Alejandro tenía una forma de preguntar que desarmaba defensas. ¿Qué lee en la biblioteca? ¿Algo que le cambie el día? Elena dudó. Clásicos, mayormente. Nada que cambie nada. Él sonrió, una curva leve en los labios. Todo cambia si lo miras bien. Yo, por ejemplo, empecé en un barrio humilde de Vallecas. Ahora dirijo una empresa de energías renovables. Se llama Vega Corp. Pero no fue magia. Fue rehacerme paso a paso. Ella sintió un pinchazo de curiosidad. ¿Rehacerse? Su vida parecía intacta, envidiable. Suena perfecto. Alejandro negó con la cabeza. Nada es perfecto. Perdí a mi esposa hace 10 años. Cáncer. Me rehice, pero no sin cicatrices. Elena se tensó. La confesión la golpeó como un eco. Lo siento. Mi marido, hace 2 años. Accidente. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. La lluvia repiqueteaba contra el cristal, y por primera vez en meses, Elena no sintió el peso de su luto como una losa. Alejandro la miró con ojos que no juzgaban, solo entendían. «El duelo es un ladrón», dijo él suavemente. «Roba el placer de vivir, pero uno se lo puede recuperar». Ella bajó la vista, las palabras revolviéndole el interior. «No fui hecha para el placer», susurró casi para sí misma, recordando las noches vacías. Alejandro se inclinó ligeramente, su voz un murmullo firme. «Entonces te rehago». Elena levantó la mirada, el corazón latiéndole con fuerza. Era una promesa, una locura. La tormenta afuera parecía cesar, pero dentro de ella algo se agitaba por primera vez en años. La camarera pasó, dejando la cuenta, y Alejandro pagó por ambos sin preguntar. Cuando se levantaron para irse, él le ofreció su gabardina contra la lluvia. «Déjame acompañarte a casa. Madrid es más segura en compañía». Ella aceptó, el brazo de él rozando el suyo mientras salían al frío. Las luces de la ciudad parpadeaban y por un instante Elena se permitió imaginar un camino diferente. No sabía quién era ese hombre, ni por qué sus palabras calaban tan hondo, pero en esa tarde gris, el destino o el azar había tejido el primer hilo de una red que la enredaría más de lo que podía prever. Caminaron por las calles mojadas, el eco de sus pasos mezclándose con el goteo de las canaletas. Elena hablaba poco, pero escuchaba. Alejandro contaba anécdotas de su empresa, proyectos en el desierto de Almería, equipos que había unido como un alfa en una manada, aunque él lo dijera con humor. Ella reía por primera vez, un sonido frágil pero genuino. Al llegar a su portal, se detuvieron bajo la luz amarilla de la farola. «Gracias», dijo ella, devolviéndole la gabardina. «Por la charla». Él sonrió, esa curva que iluminaba sus ojos. «Mañana hay una exposición en el Prado, sobre Goya. Si quieres, te paso a buscar». Elena dudó, el umbral de su puerta como una frontera. Pero algo en su interior, ese susurro de posibilidad, la impulsó. «Está bien. A las 7». Alejandro se alejó bajo la lluvia menguante, y Elena subió las escaleras, el corazón un poco menos pesado. En su piso se quitó el abrigo y se miró en el espejo del pasillo. La mujer que devolvía la mirada tenía un brillo nuevo, tenue, pero real. La noche cayó sobre Madrid, y con ella el comienzo de algo que ni ella ni Alejandro podían imaginar. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido filtrándose por las persianas de Elena, tiñendo el dormitorio de un dorado pálido que contrastaba con la penumbra de sus pensamientos. Se levantó temprano, como siempre, pero esta vez no fue la rutina la que la impulsó, sino una inquietud que le revoloteaba en el pecho. El piso en Chamberí parecía más vivo. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las flores que Marta le había traído la semana pasada,
un ramo de margaritas que luchaban por no marchitarse en el jarrón de la cocina. Elena se miró en el espejo del baño mientras se cepillaba el pelo, notando las ojeras menos profundas, como si la noche anterior hubiera aliviado un poco el peso invisible que cargaba. Trabajó en la biblioteca con la mente dispersa. Las estanterías de la sala de lectura, repletas de volúmenes encuadernados en cuero, y el murmullo constante de las páginas pasando, solían ser su refugio. Pero hoy, cada vez que atendía a un lector o catalogaba un libro, su pensamiento volvía a Alejandro. ¿Quién era realmente? Un empresario exitoso, viudo como ella, con esa voz que parecía envolverla como una manta cálida. «Te rehago», había dicho. Palabras audaces, casi posesivas, pero dichas con una ternura que no la había asustado. Al contrario, habían despertado algo dormido, un anhelo que Elena creía extinguido. A las 6 cerró la biblioteca y caminó hacia su piso, deteniéndose en una tienda de la calle Fuencarral para comprar un vestido sencillo, de lana azul marino que le llegaba a las rodillas. No era luto, pero tampoco frivolidad. Era un puente entre la mujer que había sido y la que quizás pudiera ser. Se duchó con agua caliente, dejando que el vapor empañara el espejo, y se aplicó un toque de lápiz de labios rojo, el primero en años. El corazón le latía con fuerza cuando oyó el timbre a las 7 en punto. Alejandro esperaba en la puerta, con un abrigo negro sobre un suéter de cachemira y pantalones chinos impecables. Su sonrisa fue inmediata, genuina, iluminando el pasillo estrecho del edificio. «Estás preciosa», dijo extendiendo la mano para ayudarla a bajar las escaleras. «El Prado nos espera». Salieron a la calle, donde el atardecer de Madrid teñía los edificios de tonos anaranjados. El aire era fresco, con un viento ligero que arrastraba hojas secas por la acera. Caminaron hacia el metro en Alonso Martínez, charlando de trivialidades. El metro en hora punta, las obras eternas en la plaza de Colón. Pero bajo la superficie, la tensión era palpable, como un hilo tenso entre ellos. Elena sentía su presencia a su lado, sólida, protectora, y por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola en la multitud. En el Prado, la exposición sobre Goya era un torbellino de sombras y luces. La sala principal, con sus techos altos y el eco de pasos amortiguados, bullía de visitantes, parejas susurrando comentarios, grupos de estudiantes con libretas en mano. Alejandro compró las entradas y la guió hacia el corazón de la muestra, donde colgaban los bocetos del artista, trazos furiosos que capturaban la crudeza de la vida española del siglo XVIII. Goya veía el dolor, pero también la pasión, murmuró él, deteniéndose ante un lienzo de figuras entrelazadas en un baile macabro. Como nosotros, supongo, sobreviviendo a lo que nos rompe. Elena se acercó, sintiendo el calor de su brazo rozando el suyo. Mi marido, Javier, era pintor aficionado. Hacía retratos en el taller de casa. Después de su muerte, no pude ni mirar un pincel. Me parecía traicionarlo. Alejandro la miró, sus ojos azules profundos bajo la luz tenue de los focos. No es traicionar, es honrar. Él querría que vivieras, Elena, que sintieras de nuevo. Ella apartó la vista, el nudo en la garganta apretándose. La sala estaba llena, pero en ese momento solo existían ellos dos. Pasearon por las galerías, deteniéndose ante la maja vestida, donde el color vivo contrastaba con la melancolía de Elena. Alejandro contaba anécdotas, cómo Goya había perdido la audición y aún así había creado obras maestras, un recordatorio de que la adversidad no definía el final. Su voz, grave y segura, la envolvía, y Elena se sorprendió respondiendo, abriéndose poco a poco. Habló de las noches en que Javier la hacía reír con chistes tontos, de los viajes a la Sierra de Madrid donde acampaban bajo las estrellas, de cómo el accidente la había dejado hecha trizas. Salieron del museo cuando la noche ya había caído, las luces de la Puerta del Sol parpadeando a lo lejos. El cielo estaba estrellado, un raro capricho otoñal en la capital. «Tengo el coche cerca», dijo Alejandro, señalando un Audi negro aparcado en la calle Ruiz de Alarcón. «Te llevo a casa, o, si quieres, podemos cenar en algún sitio tranquilo.
Hay un restaurante en Malasaña que hace tapas increíbles. Elena dudó, el pulso acelerado. Quería decir que no, refugiarse en su rutina segura, pero la invitación de él era como una mano extendida sobre un abismo. Cena, aceptó, sorprendida de su propia voz. El restaurante era un rincón escondido, con mesas de madera y velas parpadeantes, el aroma a ajo y jamón serrano flotando en el aire. Pidieron vino tinto de Rioja y platos para compartir, patatas bravas, croquetas cremosas, boquerones en vinagre. La conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran de siempre. Alejandro habló de Vega Corp, de cómo había empezado con un préstamo modesto para paneles solares en el sur, de los fracasos que lo habían llevado al borde. Perdí todo una vez, incluido a mi mujer, que me vio reconstruirme desde cero. Elena compartió más. La presión de su familia para que siguiera adelante, las citas fallidas que la habían hecho sentir como un trofeo roto. Pero entonces llegó el obstáculo, sutil al principio. Mientras comían, el teléfono de Alejandro vibró. Lo miró de reojo y frunció el ceño. «Es del trabajo», explicó, contestando brevemente en voz baja. Algo sobre un inversor en Barcelona que amenazaba con retirarse. Cuando colgó, su expresión era tensa. La primera grieta en su armadura de confianza. «¿Todo bien?», preguntó Elena notando el cambio. Él suspiró, girando la copa en la mano. «Problemas en la junta. Nada que no pueda manejar, pero a veces esta vida de rey alfa, como me llaman en la oficina, pesa. Exigen perfección, y yo solo soy un hombre con cicatrices». Elena extendió la mano sobre la mesa, tocando la suya por primera vez. El contacto fue eléctrico, cálido. «No tienes que ser perfecto para mí, solo real». Alejandro la miró, la tensión disipándose. «Eres la primera en años que dice eso. Mi ex esposa. Ella me admiraba, pero también me temía. Tú me ves». La cena se prolongó, las risas mezclándose con confesiones. Salieron al fresco de la noche, caminando por las calles empedradas de Malasaña, donde el graffiti en las paredes contaba historias urbanas y los bares derramaban música jazz al exterior. Al llegar al coche, Alejandro se detuvo, girándose hacia ella. «Gracias por esta noche, Elena. Me has rehecho un poco tú a mí». Ella sonrió, el corazón lleno. «Mañana tengo el día libre. Si quieres, podríamos pasear por el Retiro». Él la sintió, besándola en la mejilla con ternura, un roce que la dejó temblando. La llevó a casa, y cuando se despidió en el portal, Elena subió las escaleras con pasos ligeros. En su cama, esa noche, los recuerdos de Javier no dolieron tanto. Se entretejían con la promesa de algo nuevo. Madrid dormía afuera, pero en su interior el renacer acababa de empezar, aunque las sombras del pasado aún acechaban, listas para probar su resolución. El sol de media mañana se filtraba a través de las copas de los plátanos en el Parque del Retiro, pintando rayos dorados sobre los senderos de grava que crujían bajo los pies de los paseantes. Era un domingo de otoño en Madrid, de esos en que el aire fresco invita a olvidar las preocupaciones urbanas, con el lago central reflejando un cielo azul salpicado de nubes algodonosas. Elena caminaba al lado de Alejandro, sus manos rozándose de vez en cuando, un contacto tímido que enviaba chispas por su piel. Llevaba un jersey ligero de lana y jeans cómodos, el pelo suelto ondeando con la brisa, y por primera vez en meses no sentía el luto como una armadura invisible. Habían entrado por la puerta de Alcalá, donde el tráfico de la avenida resonaba como un eco distante. Alejandro, con una camisa de lino arremangada y pantalones cargo, parecía más relajado que en la cena de la noche anterior, sin el peso de las reuniones corporativas. «Este lugar siempre me ha calmado», dijo él, señalando el palacio de cristal al fondo, donde el vapor de las fuentes se elevaba como un suspiro. «Cuando perdí a mi esposa, venía aquí a sentarme en un banco y solo respirar. Madrid te da eso. Espacios para rehacerte sin que nadie te juzgue». Elena asintió, el corazón latiéndole con una mezcla de paz y nervios. El Retiro era un oasis en el caos de la ciudad, con parejas paseando en barca
y niños persiguiendo palomas junto al monumento al rey Alfonso XII. Se detuvieron en un puesto de castañas asadas, el aroma tostado envolviéndolos como un abrazo cálido. Alejandro compró un cucurucho y se lo ofreció, sus dedos demorándose en los de ella. «Prueba, son como un pedazo de infancia madrileña». Mordió una, el dulzor caliente contrastando con el frescor del aire, y sonrió. «Me recuerdan a las ferias de San Isidro con Javier. Él odiaba las multitudes, pero se animaba por mí». Hizo una pausa, el nombre de su marido colgando en el aire como una hoja a punto de caer. «A veces siento que traicionarlo al disfrutar esto». Alejandro la miró, sus ojos azules serios bajo el sol. Se sentaron en un banco junto al estanque, donde patos nadaban perezosos y el agua murmuraba contra las orillas. «No es traición, Elena, es vida. Javier te querría ver así, sonriendo, sintiendo el sol en la cara. Yo lo sé porque pasé por lo mismo. Al principio cada risa me parecía un pecado. Pero el duelo no es una cárcel eterna. Es un puente que cruzas con tiempo y compañía». Ella se inclinó hacia él, el hombro de Alejandro rozando el suyo, un calor que la anclaba al presente. Hablaron de todo y de nada, de los monumentos del parque, como el templo de Devot que él había visitado de joven, de los libros que Elena recomendaba en la biblioteca, los girasoles ciegos de Delibes, por su crudeza sobre la posguerra española. Alejandro compartió historias de Vegacorp, un proyecto reciente en las renovables para las playas de Cádiz, donde el equipo había luchado contra tormentas y burocracia para instalar turbinas eólicas. Ser el rey alfa significa guiar, no mandar, explicó con una risa autocrítica. Pero a veces dudo si soy el líder que necesitan o solo un hombre fingiendo fuerza. Elena sintió una punzada de empatía. En él veía su propio reflejo, alguien reconstruyéndose de las ruinas. «Tú pareces tan seguro». Yo, en cambio, me siento como un libro a medio leer, con páginas arrancadas. Él tomó su mano entonces, entrelazando los dedos con una gentileza que la desarmó. «Pues déjame ayudarte a leer el resto, paso a paso». El momento se extendió, íntimo, hasta que un zumbido interrumpió la quietud. El teléfono de Elena vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio el nombre de Marta en la pantalla. Dudó, pero contestó. «Hola, hermana, ¿qué pasa?». La voz de Marta llegó agitada, cortando el idilio como un viento frío. «Elena, ¿dónde estás? Mamá está preocupada. Llevas días sin llamar y... ¿Quién es ese hombre del que hablaste anoche? ¿Otro de esos tipos que te usan como pañuelo para sus dramas? Ven a casa ahora. Tenemos que hablar». Elena se tensó, el calor de la mano de Alejandro contrastando con el nudo en su estómago. Miró alrededor. El parque bullía de vida, familias picnicando en la hierba, ciclistas zigzagueando por los caminos. Pero la llamada la arrastraba de vuelta a la realidad familiar, esa red de expectativas que la asfixiaba. «Estoy bien, Marta. Solo. Paseando. Hablamos luego». Colgó, pero el daño estaba hecho. Alejandro notó su cambio, el rubor de frustración en sus mejillas. «¿Familia?», preguntó suavemente, sin presionar. Ella suspiró, soltando su mano para abrazarse a sí misma. «Mi hermana, siempre protegiéndome, pero a veces parece que me ahoga. Desde que Javier murió, actúan como si yo fuera de cristal, a punto de romperme. Y ahora, contigo. No sé cómo explicarlo. Sienten que estoy traicionando su memoria o la mía». Alejandro se levantó, ofreciéndole la mano para que lo siguiera hacia el Rosaledo, donde las flores rojas y blancas perfumaban el aire. Las familias quieren lo mejor, pero no siempre saben cómo darlo. La mía es igual. Mi hermano mayor me presiona para que sienta de nuevo, pero con sus ideas de citas arregladas. Ignóralos un poco, Elena. Esto, señaló el espacio entre ellos, es tuyo para decidir. Caminaron en silencio por un rato, el sol calentando sus espaldas mientras sorteaban raíces expuestas y bancos ocupados por ancianos leyendo el periódico. Elena sentía el obstáculo como una piedra en el zapato. La culpa familiar, esa voz interna que susurraba que era demasiado pronto, que el placer era un lujo que no merecía.
pero con Alejandro a su lado, contando cómo había enfrentado el rechazo de su suegro tras la muerte de su esposa. Me llamó oportunista por reconstruirme tan rápido. El peso se aligeraba. Él no la empujaba, la guiaba, su presencia como un faro en la niebla de sus dudas. Llegaron al Palacio de Cristal, donde el invernadero de hierro y vidrio brillaba bajo el sol, lleno de orquídeas exóticas y el zumbido de abejas. Dentro, el calor húmedo los envolvió, y Elena se detuvo ante una flor trepadora, sus pétalos vibrantes como un desafío a su melancolía. «Tienes razón», dijo al fin, girándose hacia él. «No puedo dejar que me definan. Javier me enseñó a volar sola, pero quizás ahora necesite un compañero». Alejandro sonrió, esa curva confiada que la hacía sentir vista. «Entonces, volemos juntos. ¿Qué tal si almorzamos en la casa de Fieras? Hay un sitio con vistas al lago». Aceptó, el alivio lavando su tensión como el agua del estanque cercano. Pidieron ensalada de quinoa y bocadillos de jamón ibérico en una terraza sombreada, el bullicio del parque como banda sonora. La conversación viró a planes futuros, un fin de semana en Toledo, visitando la catedral gótica que Alejandro amaba por su historia de reencuentros. Elena se abrió más, riendo ante sus chistes sobre inversores estirados, y por primera vez imaginó un nosotros sin el fantasma del ayer. Pero al final del almuerzo, otro obstáculo asomó. Mientras pagaban, una mujer se acercó a su mesa, alta, rubia, con un vestido ajustado y una sonrisa que destilaba familiaridad. «Alejandro, qué sorpresa. ¿Sigues por aquí con tus paseos dominicales?», dijo, besándolo en ambas mejillas. Él se tensó, pero mantuvo la compostura. «Laura, hola». «Sí, disfrutando el día. Ella es Elena». La mujer la miró de arriba a abajo, con una curiosidad que rozaba la evaluación. «Encantada, soy una amiga de la empresa. Alejandro, no olvides la reunión de mañana con los de Barcelona. Ese inversor no esperará eternamente». Su tono era profesional, pero había un matiz posesivo, como si reclamara territorio. Elena sintió un pinchazo de inseguridad, el eco de las dudas familiares amplificándose. ¿Quién era esa mujer? ¿Parte de su mundo de rey alfa que ella no conocía? Alejandro despidió a Laura con cortesía, pero el ambiente había cambiado. «Es mi asistente», explicó al salir. «A veces se pasa de celosa con el trabajo». Elena asintió, pero el semilla de duda germinaba. Caminaron de vuelta a la salida, el sol ahora más bajo, tiñendo el parque de tonos ámbar. Al despedirse en la puerta del retiro, con un beso en los labios que fue breve pero cargado de promesas, Elena subió al metro con el corazón revuelto. El vagón traqueteaba hacia Chamberí, y ella se miró en el reflejo de la ventana. La mujer que devolvía la mirada era más fuerte, pero las sombras de la inseguridad y el pasado acechaban, recordándole que rehacerse no era un camino recto. Mañana el trabajo la esperaría, y con él la necesidad de confrontar no solo su duelo, sino el mundo de Alejandro que empezaba a entretejerse con el suyo. La lunes amaneció con un cielo encapotado sobre Madrid, las nubes grises colgando bajas como un telón que amortiguaba el ajetreo de la ciudad. Elena salió de su piso en Chamberí con el paso apresurado, el bolso colgado al hombro y un café para llevar en la mano, su mente aún revuelta por el encuentro en el Retiro. El metro la llevó hasta la biblioteca municipal en el barrio de Justicia, donde el tráfico de la Gran Vía rugía como un río impaciente. Dentro, el aire olía a papel viejo y madera pulida, un bálsamo para su inquietud, pero incluso entre las estanterías, el rostro de Laura se colaba en sus pensamientos, esa sonrisa calculada, el modo en que había mirado a Alejandro como si compartieran más que contratos. Elena atendió a los lectores con su eficiencia habitual, recomendando novelas de Carmen Laforet a una estudiante que buscaba historias de mujeres resilientes. Pero su concentración fallaba. Cada pausa era un momento para revivir el beso en la puerta del parque, breve pero intenso, y la duda que había sembrado la asistente. ¿Es solo celos profesionales o hay algo más?, se preguntaba, sintiendo un nudo en el estómago que no era hambre. A media mañana, su teléfono vibró, un mensaje de Alejandro. «Pensando en ti.
¿Cena esta noche? Tengo algo importante que contarte. Recógeme a las 8 en la oficina de Vega Corp, Paseo de la Castellana. El corazón le dio un vuelco. Aceptó con un sí, allí estaré, pero la anticipación se mezclaba con temor. ¿Qué era tan importante? ¿Un problema con ese inversor de Barcelona que Laura había mencionado? Helena pasó el resto del día reorganizando el catálogo digital, pero su mente vagaba hacia el mundo de él. Reuniones en rascacielos de cristal, decisiones que movían millones, una vida que parecía tan lejana de su rutina de libros y silencio. A las 7 cerró la biblioteca y caminó hacia el norte, el sol poniente tiñendo los edificios de la Castellana en tonos rojizos. El tráfico era un caos de claxones y luces intermitentes, peatones apresurados, esquivando charcos de la lluvia matutina. Vega Corp ocupaba los últimos pisos de una torre moderna, con fachada de vidrio que reflejaba el cielo crepuscular. Helena entró en el vestíbulo, donde el suelo de mármol negro brillaba bajo lámparas LED frías. Una recepcionista la miró con curiosidad. «Soy Helena. Vengo a ver a Alejandro Vega». La llevaron a un ascensor que subía veloz, depositándola en una planta abierta con vistas panorámicas a la ciudad. La oficina era un espacio minimalista, escritorios colaborativos, plantas verticales y pantallas que mostraban gráficos de energía solar. Alejandro la esperaba en su despacho acristalado, con la camisa remangada y el pelo ligeramente revuelto, como si hubiera pasado el día en batallas internas. Se levantó al verla, su sonrisa aliviando la tensión en el aire. «Gracias por venir. Ha sido un día infernal». La besó en la mejilla, un roce que la hizo sentir anclada. «Cuéntame», dijo ella, sentándose en el sofá de cuero frente a su escritorio, donde papeles y un portátil desordenado hablaban de urgencia. Alejandro se pasó la mano por la barba incipiente, exhalando un suspiro. «El inversor de Barcelona se ha retirado. Dice que nuestras proyecciones para el proyecto eólico en el Ebro no son lo suficientemente agresivas». Laura intentó mediar, pero complicó las cosas. Me acusó de ser demasiado blando, de priorizar el equilibrio ambiental sobre las ganancias rápidas. Y tiene razón en parte. Yo quiero que Vega Corp sea sostenible, no solo rentable. Pero ahora el equipo está dividido. Mañana hay una junta directiva, y si no convenzo a los accionistas, podría perder el control. Helena lo escuchó, notando las ojeras bajo sus ojos azules, la fatiga que agrietaba su fachada de líder. Era la primera vez que lo veía vulnerable, no como el rey alfa que guiaba con confianza, sino como un hombre al borde de un precipicio. Suena agotador. ¿Y Laura? Parecía involucrada. Él frunció el ceño, girando en su silla para mirar la ciudad que se encendía abajo. Laura ha estado conmigo desde el principio. Es brillante, pero a veces cruza líneas. Después de mi esposa, ella fue un apoyo, pero nunca más que eso. Ahora, con nosotros. Creo que se siente amenazada. No por ti, sino por lo que representas. Alguien que me hace cuestionar si esta vida es todo lo que quiero. Helena sintió un alivio mezclado con empatía. Extendió la mano, tocando la suya sobre el escritorio. No tienes que explicarte, pero si te ayuda, puedo escucharte. ¿Qué vas a hacer en la junta? Alejandro sonrió débilmente, entrelazando sus dedos. Presentar un plan revisado, más énfasis en la innovación, pero sin sacrificar valores. Tú me inspiras eso, Helena. Tu forma de reconstruirte paso a paso, sin prisas, me recuerda que no todo es números. Salieron de la oficina cuando las luces de Madrid parpadeaban como estrellas artificiales. Él la llevó en su Audi por las avenidas iluminadas, deteniéndose en un restaurante discreto en el barrio de Salamanca, con mesas apartadas y el aroma a paella valenciana flotando en el aire. Pidieron marisco fresco y una botella de albariño, el vino fresco calmando los nervios de ambos. La conversación fluyó hacia lo personal. Helena habló de su día en la biblioteca, de un lector que le había confesado su propio duelo por una pérdida similar y cómo eso la había hecho reflexionar sobre su progreso. Hoy, al recomendar un libro sobre segundas oportunidades, me vi en la historia, admitió ella removiendo el vino en la copa. Contigo,
Siento que estoy escribiendo mi propio capítulo nuevo. Pero la familia... Marta me llamó de nuevo esta tarde. Quiere que vaya a cenar el fin de semana con mamá. Dice que necesito consejos sobre ese empresario. Temen que me hagas daño, que sea demasiado pronto. Alejandro la miró, su expresión seria pero cálida bajo la luz de la vela. Entiendo. Mi hermano hace lo mismo. Me presiona para que asiente cabeza en la empresa, pero ignora que tú me das equilibrio. ¿Quieres que vaya contigo? No como salvador, sino como apoyo, para mostrarles que esto es real. Elena dudó, el tenedor detenido a medio camino. La idea la aterrorizaba. Enfrentar las miradas escrutadoras de su madre, las preguntas incisivas de Marta sobre si Alejandro era serio o solo un capricho post-duelo. Pero su oferta era genuina, un puente sobre su inseguridad. Tal vez sería valiente, pero primero resuelve lo tuyo. No quiero ser una distracción. Él negó con la cabeza, cubriendo su mano con la suya. Eres lo opuesto. Me das claridad. Mañana, en la junta, pensaré en cómo me rehiciste tú, con paciencia, no con fuerza bruta. La cena se prolongó, las risas aliviando la pesadez del día. Salieron al fresco de la noche, caminando por las calles elegantes de Salamanca, donde las boutiques cerradas reflejaban sus siluetas en los escaparates. Al llegar al coche, Alejandro la besó, esta vez más profundo, un beso que borraba dudas y encendía promesas. La llevó a casa, deteniéndose en el portal con la mano en su cintura. Gracias por estar aquí. Mañana te cuento cómo fue. Elena subió las escaleras, el eco de sus pasos resonando en el pasillo vacío. En su dormitorio, se quitó el vestido y se miró en el espejo. Las mejillas son rosadas, los ojos brillantes. El obstáculo de la junta de Alejandro era un recordatorio de que sus mundos se entrechocaban, pero también de que juntos podían navegarlo. Esa noche durmió con un sueño más profundo, soñando no con pérdidas, sino con alianzas forjadas en la vulnerabilidad. Afuera, Madrid susurraba sus secretos bajo la luna, y Elena se permitió creer que el renacer era posible, aunque el camino aún deparara pruebas que pondrían a prueba su resolución compartida. La mañana del martes se desplegaba sobre Madrid con una niebla espesa que envolvía los edificios de la Castellana como un sudario gris, amortiguando el rumor del tráfico y tiñendo el aire de un frío penetrante que se colaba por las solapas de los abrigos. Alejandro se levantó antes del amanecer en su ático de Chamartín, el suelo de parquet crujiendo bajo sus pies descalzos, mientras preparaba un café negro en la cocina minimalista, con vistas al skyline borroso. La noche anterior, el beso en el portal de Elena había sido un bálsamo, pero ahora la junta directiva lo acechaba como una tormenta inminente. Se miró en el espejo del baño, notando las líneas de tensión alrededor de sus ojos azules, y se anudó la corbata con manos firmes, aunque el corazón le latía con la incertidumbre de un líder al borde del abismo. En la biblioteca, Elena clasificaba devoluciones bajo la luz fría de los fluorescentes, el aroma a tinta y polvo calmando sus nervios. Había dormido poco, reviviendo la oferta de Alejandro, ir con él a la cena familiar. El mensaje que le envió al amanecer: la junta hoy. Pienso en tu fuerza. Llámame si necesitas algo. La había hecho sonreír, un gesto que se reflejaba en sus ojos verdes, ahora más vivos. Pero el obstáculo familiar la inquietaba. Marta y su madre, con sus consejos bien intencionados pero asfixiantes, verían en Alejandro no un compañero, sino un riesgo, un hombre de mundo que podía romperla de nuevo. No es justo, pensó Elena, mientras un lector pedía un libro sobre superación personal. Ellas no ven cómo me rehace, paso a paso. A media mañana, el teléfono de Alejandro vibró en la sala de juntas de Vegacorp, un espacio acristalado con vistas a la niebla que se disipaba lentamente. La mesa ovalada de caoba estaba rodeada de ejecutivos en trajes oscuros, gráficos proyectados en una pantalla gigante, mostrando curvas descendentes de inversiones. Laura, sentada a su derecha, tamborileaba los dedos sobre su carpeta, su expresión tensa como un resorte a punto de saltar. «Señor Vega»,
El inversor de Barcelona exige garantías, dijo ella, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Si no ajustamos las proyecciones para maximizar retornos, perdemos el financiamiento. El Ebro no espera. Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz grave y medida resonando en la sala. No sacrificaremos la sostenibilidad por ganancias rápidas. Nuestro plan revisado integra innovación, turbinas más eficientes, impacto mínimo en el ecosistema. Eso es lo que nos diferencia de la competencia. Proyectó los nuevos datos, hablando con la convicción que Elena le había inyectado la noche anterior. Pero Laura interrumpió, su tono subiendo de volumen. ¿Sostenibilidad? Eso suena a excusa para no competir. Desde que conoces a esa mujer de la biblioteca, estás distraído. Priorizas equilibrios en lugar de resultados. Los accionistas no quieren poesía, quieren números. Sus palabras cayeron como un guante de desafío, y un murmullo recorrió la mesa. Uno de los directores, un hombre canoso de barba recortada, asintió. Laura tiene razón. Vega Corp nació de tu visión agresiva, Alejandro. ¿Dónde está ese rey alfa ahora? El aire se espesó, la niebla afuera reflejando el nudo en su estómago. Alejandro sintió el peso de las miradas, el eco de sus propias dudas amplificadas. Recordó las palabras de Elena. No tienes que ser perfecto para mí, solo real. Se levantó, apoyando las manos en la mesa. Ese rey alfa que mencionan creció de las cenizas de mi pérdida, pero rehacerme no significa pisar a otros. Laura, aprecio tu lealtad, pero esto no es personal, es visión. Si no confían, busquen otro líder. Yo sigo adelante con integridad o no sigo. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el zumbido del proyector. Laura palideció, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y decepción, pero los directores intercambiaron miradas pensativas. Al final, el canoso levantó la mano. Presenta el plan completo. Si convence, lo respaldamos, pero sin margen para errores. Alejandro exhaló, el sudor perlando su frente, mientras la reunión se disolvía en discusiones técnicas. Salió al balcón interno, marcando el número de Elena con dedos temblorosos. Lo logré, o al menos lo intenté, dijo cuando ella contestó, su voz ronca por la adrenalina. Laura, complicó las cosas. Me cuestionó por ti como si fueras una debilidad. Elena, en una pausa de la biblioteca, sintió un pinchazo de culpa. No lo soy. Eres más fuerte por cuestionarte. ¿Y ahora? El bullicio de lectores pasando la devolvía a la realidad, pero su empatía era un puente sobre la distancia. Ahora, enfócate en tu cena. Iré contigo. Juntos, Elena. Colgó con una promesa renovada, el sol rompiendo la niebla como un símbolo de claridad. La tarde cayó sobre Chamberí con un sol oblicuo que alargaba las sombras en las aceras empedradas. Elena llegó a la casa de su madre en el barrio de Tetuán, un piso modesto con balcones de hierro forjado y el aroma a cocido madrileño filtrándose por la puerta entreabierta. Marta abrió, su pelo recogido en un moño práctico y los ojos escrutadores. Al fin. Mamá está nerviosa. ¿Quién es este Alejandro? Suena a cuento de hadas y tú no estás para ilusiones. Dentro, la sala estaba iluminada por una lámpara de pie, la mesa puesta con platos de loza blanca y una ensalada de tomate y cebolla en el centro. Su madre, Rosa, una mujer de 60 años con el pelo gris peinado en ondas y un delantal floreado, la abrazó con fuerza. Hija, siéntate. Hemos oído de tus paseos. Después de Javier no queremos verte herida de nuevo. Elena se sentó, el nudo en la garganta apretándose. No es un capricho, mamá. Alejandro, me entiende. Es viudo, como yo. Nos rehacemos mutuamente. Pero antes de que pudiera elaborar, el timbre sonó. Alejandro entró con una botella de vino tinto y un ramo de claveles rojos, su traje cambiado por una camisa casual que lo hacía accesible. Buenas noches, dijo, besando las manos de las mujeres con cortesía madrileña. Gracias por invitarme. Elena habla mucho de ustedes. Marta lo midió con una mirada, cruzando los brazos. Empresario, ¿eh?
Vega Corp, suena impresionante, pero ¿qué hace un hombre como usted con mi hermana? Ella necesita estabilidad, no aventuras. Rosa sirvió el vino, sus manos temblando ligeramente. Javier era estable, un buen chico, tú. Pareces de otro mundo, ¿y si la lastimas? Elena aún llora por las noches, lo sé. Alejandro se sentó al lado de Elena, su rodilla rozando la de ella bajo la mesa, un ancla silenciosa. Entiendo su preocupación. Yo perdí a mi esposa hace 10 años. El cáncer nos rompió. Pero Elena me recuerda que el corazón se repara con tiempo y verdad. No busco aventuras, busco construir, con ella. Elena sintió el calor subirle al rostro, el apoyo de él dándole alas. Mamá, Marta, escuchen. Javier siempre quiso que fuera feliz. Este dolor no me define. Alejandro no me presiona. Me deja crecer, como en la biblioteca donde recomiendo historias de segundas chances. Esta es la mía. La cena transcurrió tensa al principio, con Marta pinchando sobre la junta de esa mañana. ¿Problemas en el trabajo? No queremos dramas corporativos aquí. Alejandro respondió con honestidad, contando el conflicto con Laura sin detalles hirientes. Fue un desafío, pero lo enfrenté. Como ganar su confianza. No soy perfecto, pero soy real. Rosa, conmovida por su vulnerabilidad, suavizó la expresión. Perdiste a tu mujer. Duele, ¿verdad? Javier nos dejó un vacío. Pero si haces feliz a Elena. Bienvenido. Marta cedió al fin, sirviendo el cocido con un suspiro. Solo cuídala, o te las verás conmigo. La risa aliviada rompió el hielo, y la conversación viró a anécdotas familiares. Las navidades con Javier, los veranos en la sierra. Elena tomó la mano de Alejandro bajo la mesa, el pulso sincronizándose. Salieron pasadas las 10. El aire nocturno fresco cargado de jazmín de los jardines cercanos. Caminaron hacia el coche, ella apoyada en su hombro. Gracias, murmuró Elena, el corazón ligero. Pensé que sería un desastre. Él la besó en la frente, deteniéndose bajo una farola que proyectaba sombras suaves. Juntos lo superamos. Mañana te cuento el resultado de la junta. Pero esta noche, me has rehecho más. Subieron al Audi, las luces de Madrid desfilando como un río de promesas. Elena llegó a su piso con el alma en paz, el obstáculo familiar disipado por el apoyo mutuo. Pero en el fondo, sabía que las sombras persistían, la resolución final de Vega Corp, las dudas residuales de Laura. El renacer era un camino con curvas, pero con Alejandro se sentía lista para la última recta. La niebla del miércoles se había disipado al mediodía, dejando un cielo azul intenso sobre Madrid que hacía brillar los cristales de los rascacielos en la Castellana como espejos vivientes. El sol calentaba las aceras con un tibio abrazo otoñal, y el bullicio de la ciudad parecía más vivo, como si el aire mismo celebrara un nuevo comienzo. Alejandro caminaba hacia Vega Corp, con el paso firme, el traje gris ajustado a su figura atlética y una carpeta bajo el brazo que contenía el plan definitivo para el proyecto del Ebro. La junta de la mañana anterior había sido un campo minado, pero el respaldo tentativo de los directores le daba un respiro. Sin embargo, el obstáculo final acechaba. La votación de hoy decidiría si mantenía el timón o si Laura y sus aliados lo derrocaban, priorizando ganancias sobre principios. En la Biblioteca de Justicia, Elena organizaba una estantería de poesía contemporánea, el polvo danzando en los rayos de sol que se colaban por las altas ventanas. Su mente no estaba en los versos de Lorca, sino en la cena de la noche anterior. Las risas forzadas al principio, la calidez creciente cuando su madre había compartido anécdotas de su juventud, y la mano de Alejandro entrelazada con la suya bajo la mesa, un lazo invisible que la había hecho sentir invencible. Marta, al despedirse, le había susurrado: «Parece decente, pero cuídate, Elena. No dejes que te cambie demasiado rápido». Esas palabras resonaban ahora, un eco de cautela que se mezclaba con su propia emoción. Sacó el teléfono y le envió un mensaje. «Pienso en ti. Sé que lo harás genial hoy. Llámame después». La sala de juntas de Vega Corp
Bullía de tensión cuando Alejandro entró, el aroma a café recién hecho y bolígrafos tamborileando sobre la mesa. Los directores ya estaban sentados, con Laura al frente, su blusa blanca impecable y una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. El hombre canoso de la barba recortada presidía, hojeando el informe con el ceño fruncido. Alejandro se sentó a la cabecera, su voz resonando clara al abrir la sesión. Gracias por reunirse de nuevo. Hoy presento el plan integral. Turbinas eólicas optimizadas con IA para predecir vientos, impacto ambiental reducido en un 40% y proyecciones de retorno del 15% en 3 años. No es agresivo, es inteligente, sostenible, como siempre hemos sido. Proyectó los gráficos, los números danzando en la pantalla como aliados. Explicó cada detalle con la pasión de quien ha reconstruido su vida de las ruinas. Cómo el proyecto honraría el legado de su esposa, que había amado la naturaleza antes de que el cáncer se la llevara. Pero Laura se levantó, su voz afilada cortando el aire. Esto es bonito, Alejandro, pero irreal. El inversor de Barcelona quiere agresividad, no sueños ecológicos. Desde que Elena entró en tu vida, has cambiado. Te distraes con cenas y paseos en lugar de liderar. ¿Eres el rey alfa que fundó esto o solo un hombre jugando a la familia? El silencio cayó como una losa, las miradas clavadas en él. Alejandro sintió el pulso acelerarse, el calor subiendo por su cuello, pero recordó el apoyo de Elena, su toque en la cena familiar, su fe en su realidad. Se levantó lentamente, enfrentando a Laura con ojos firmes. Laura, has sido mi pilar, pero esto cruza una línea. Elena no es una distracción, es mi fuerza. Me recuerda por qué empecé Vega Corp, no por dinero, sino por un mundo mejor. Si priorizamos ganancias sobre ética, perdemos el alma. Voten por el plan, o por mí, pero no me pidan que sea alguien que no soy. Murmullos recorrieron la sala. El canoso director se aclaró la garganta mirando a los demás. Hemos visto los números, es sólido, y tu visión nos ha traído hasta aquí. A favor, 5, en contra, 2. Laura se hundió en su asiento, pálida, mientras los aplausos dispersos rompían la tensión. Alejandro exhaló, el alivio lavando su cuerpo como una ola. Abrazó al canoso con un gracias, y cuando la reunión terminó, salió al balcón, marcando el número de Elena con manos aún temblorosas. «Ganamos», dijo al oír su voz, el sol calentando su rostro. «El plan pasa». Laura se calmó. Dijo que se disculparía. «Tú me diste las palabras, Elena. Tu apoyo en la cena anoche. Me rehizo para esto». En la biblioteca, Elena sintió lágrimas pinchar sus ojos, el corazón hinchándose de orgullo. Cerró temprano esa tarde, alegando un dolor de cabeza, y caminó hacia el retiro, donde el sol poniente teñía el lago de oro líquido. El parque estaba vivo. Parejas en bancos, niños lanzando migas a los patos, el viento susurrando en las hojas caídas. Alejandro llegó puntual, su paso ligero, y la encontró sentada en el mismo banco de su paseo dominical, con un termo de chocolate caliente que había comprado en una churrería cercana. Se sentó a su lado, tomándola de la mano. «Quería verte aquí. Este lugar nos vio empezar a sanar». Le contó los detalles de la junta, la confrontación con Laura, cómo su mención a Elena había sido el catalizador para su defensa. Ella escuchó, su cabeza en su hombro, el calor de él disipando las últimas sombras de duda. «Mi familia lo vio anoche», murmuró ella, ofreciéndole el chocolate. «Mi madre dijo que pareces un buen hombre. Marta, aún vigila, pero cedió. Y yo. Me siento completa. No por ti, sino contigo. Ese no fui hecha para el placer que susurré en el café. Era miedo. Pero tú me has mostrado que sí lo soy. Que el placer es vivir, sentir, rehacernos». Alejandro la giró hacia él, sus ojos azules profundos bajo la luz menguante. «Y yo, que era solo un líder vacío, encontré mi manada en ti. No soy un rey alfa sin ti.
Soy solo Alejandro, listo para un futuro nuestro. La besó entonces, un beso lento y profundo que borraba el pasado, el sabor a chocolate mezclándose con la promesa de mañanas. El parque se vaciaba a su alrededor, las farolas encendiéndose como estrellas tempranas, y Madrid, con su eterna energía, parecía bendecirlos. Caminaron de la mano hacia la salida, planeando un fin de semana en la sierra, donde el aire puro les recordaría que el renacer no era un final, sino un comienzo. Elena sintió el peso del luto disiparse por completo, reemplazado por una calidez que Javier habría aplaudido desde algún lugar sereno. Alejandro, a su lado, caminaba con la cabeza alta, no como un rey, sino como un hombre completo. La noche cayó suave sobre la ciudad, y en sus corazones el placer, auténtico, ganado, florecía al fin.